Bienvenidos a Par de Patos, el podcast donde hablamos de todo y no sabemos nada. Periodismo, curiosidades, información y un poco de caos. Mi nombre es Caled Barquero. Y el mío es Fernanda Carvajal. Dos voces que dicen mucho, Entienden poco, pero se ríen siempre. El día de hoy traemos un tema bastante importante, ya que el día de mañana se celebra el Día del Periodista Costarricense. Como dato curioso, para empezar nuestro podcast en este primer episodio, hace 21 años se dio el atentado de La Penca en la zona norte de nuestro país, en la frontera con Nicaragua, y es por eso que se celebra el Día del Periodista Costarricense. De hecho, ya como dato curioso, les queríamos contar que el sobreviviente de La Penca, José Rodolfo Ibarra, un periodista, escribió el año pasado, sacó la historia de este atentado, un libro que se llama Solo a mi mamá, una historia de una tragedia. Para nosotros es un gusto darles la bienvenida a Par de Patos, un podcast donde vamos a conversar de los principales temas nacionales, internacionales y de interés de la gente. Y para iniciar precisamente este primer episodio, y como en esa semana estamos celebrando el Día del Periodista Costarricense, vamos a conversar con mi compañera Fernanda sobre el atentado de La Penca, como ella lo mencionó. Un lamentable hecho que sucedió hace algunos años en la zona norte de nuestro país y que vino a marcar un antes y un después en la labor periodística y muy importante en la libertad de prensa. Fernanda, qué gusto que estemos grabando este episodio. El gusto es nuestro de poder estar aquí hoy y poderlos acompañar durante varios programas que tendremos en esta primera temporada de Par de Patos. Qué interesante tema, ¿verdad? Porque, bueno, claramente el tema del atentado de La Penca va mucho de la mano con la libertad de prensa, ¿verdad? Y esta labor titánica que realizamos los periodistas, pero bueno, yo tenía muy poca info o conocía muy poco de La Penca, ¿verdad? Porque creo que a pesar de todo es un acontecimiento que no mucha gente conoce y que generalmente, tal vez y solamente los periodistas, ¿verdad? Se celebra el Día del Periodista, pero no sabemos qué hay detrás de esa celebración y por qué es que se celebra. Y no solo eso, sino también hay que resaltar que se celebra el Día del Periodista Costarricense, porque pues está el Día Internacional del Periodista también. Y como lo decías hace unos minutos, como lo decías hace unos segundos, el 30 de mayo se celebra el Día del Periodista Costarricense y, como lo decía mi compañero Calet, tal vez es una fecha que mucha gente desconoce el por qué, ¿no? Y es todo esto que estamos hablando del atentado de La Penca y del que creo que la mayoría de los costarricenses no solamente desconoce, sino que también ignora totalmente que hace 21 años murieron periodistas no solo costarricenses, sino de otros países en la zona norte de nuestro país. Correcto. Y para la gente que tal vez no sepa mucho qué fue lo que pasó, ¿verdad? Tenemos que remontarnos a el 30 de mayo de 1984. En este momento estaba, una constante confrontación, digamos que casi guerra, ¿verdad? Y entre dos bandos, principalmente nicaragüenses. Eran dos bandos nicaragüenses que estaban en cuestión de guerra, todo, ¿verdad? Y surge una figura que es muy, muy conocida, la de Edén Pastora, ¿verdad? Correcto. Que pretendía dar una conferencia de prensa en este caso en la zona norte, en una zona muy, muy, muy alejada de la zona norte, una conferencia de prensa donde no solamente iban a participar periodistas costarricenses, como decís vos, también habían periodistas internacionales, porque fue eh, una actividad muy, muy grande, ¿verdad? O el tema de la guerrilla fue un acontecimiento muy grande, ¿verdad? Entonces, después de mucho tiempo, ¿verdad? De solicitarle a Edén Pastora y todo demás salir a prensa, él dijo, bueno, tal día, o tal día salen, porque en realidad salieron, no fue ese mismo día todo lo que ocurrió. Bueno, yo escuché hace poco un podcast que de hecho se los recomiendo mucho, ahorita les paso el nombre, donde dos de los sobrevivientes comentan, ellos como personas que estuvieron en el lugar, qué fue todo lo que pasó, qué fue lo que les dijeron y cómo fue el minuto a minuto de ese 30 de
de mayo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, que a estos periodistas, a esas personas, bueno, no eran solamente periodistas, iban camarógrafos, iban de cámaras, toda la situación. Camarógrafos y cámara, ¿verdad? Es lo mismo. Sí. Qué cosas, dice uno, pero bueno. Iban todo el equipo, ¿verdad? Que generalmente salen a cubrir estos acontecimientos. Y bueno, se lo llevaron a esta zona alejada de la parte norte de nuestro país. Los llevan a un tipo de casetilla o de cabaña muy, comentan ellos que muy vieja, muy en mal estado y todo lo demás. Incluso no había ni luz. Ni Tuvieron siquiera. que pasar un río incluso. Tuvieron que Entonces, pasar un río. no era un lugar de acceso fácil. Y no todos pasaron al mismo momento. O sea, iban, venían. Entonces, salieron, la mayoría de los equipos de prensa salieron de San José 9, 8 de la mañana, los dirigieron hacia un hotel y de ese hotel salieron en busetas hacia la zona norte. De hecho, Ibarra el año pasado estuvo acá en la universidad hablándonos al respecto y comentó que él en ese momento trabajaba en Teletica y cuando iban de camino, iban pasando el río, se les mojó la batería de la cámara. Uh-huh. Sí, de hecho que sí, que mencionan que la tuvieron allá afuera y creo que hasta un camarógrafo de otro canal le tuvo que prestar la de él o las luces o algo así para que él pudiera mandar la información o algo así más o menos había sucedido. Bueno, ¿qué pasó al final? Bueno, estos equipos de prensa llegan hasta esta zona muy alejada en el río San Juan, creo que era una parte del río San Juan Sí, de en la Nicaragua zona norte de nuestro país. que tenían que pasar. Y cuando está Pastora dando la conferencia de prensa y todo lo demás, de ahí, una explosión, ¿verdad? Una explosión, claramente ellos al principio o en ese momento no saben qué es lo que está pasando. Dicen mucho, bueno, los dos de los sobrevivientes que según narran ellos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sintieron en ese momento? ¿Qué les pasó por la cabeza? Bueno, ellos nada más dicen que vieron como algo los encandiló, ¿verdad? Y al instante, porque todo pasó muy rápido para ellos. Entonces era como que en un segundo vieron cómo se encandiló el lugar, ¿verdad? Un lugar que no tenía luz en un momento, tenía toda la luz, había y por haber. Y al instante empezaron a sentir quemaduras, empezaron a sentir que sus cuerpos ardían en vida, ¿verdad? Y bueno, todo esto, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, recibieron un atentado. Un atentado que iba dirigido presuntamente hacia Eden Pastora. Correcto. ¿Y quién fue la persona? Bueno, eso muchos nos lo preguntábamos hasta que escuchamos este podcast y nos dimos cuenta. Era no recuerdo la nacionalidad, pero sí era un periodista internacional que se filtró, digamos, que se escabulló entre los que sí eran periodistas y sí eran los de la prensa verdadera. Y él fue el que detonó. Sí. la bomba en este caso. Entonces, bueno, claramente fallecieron muchas personas, 8 personas, más de 22 heridos, periodistas costarricenses, periodistas internacionales, camarógrafos y demás. Entonces, a raíz de esta situación, de este atentado que ocurrió, entonces cada 30 de mayo se celebra el Día Nacional del Periodista Costarricense en honor a estas personas que perdieron la vida defendiendo la verdad, realizando su trabajo, ¿verdad? Y que injustamente sus vidas fueron arrebatadas por una persona que se hizo pasar por un periodista, valga aclarar eso, ¿verdad? Y que pues su objetivo era Pastora. Al final Pastora no murió en el atentado, ¿verdad? No. Y quienes fueron las víctimas fueron pues muchísimas personas, miembros de la prensa. Y justamente por esto que estamos conversando, el Día del Periodista, decidimos que nuestro primer tema iba a ser la libertad de prensa. ¿Por qué? Bueno, desde hace varios años Costa Rica ha venido descendiendo en el ranking de Reporteros Sin Fronteras. En el ranking de libertad de prensa ha venido descendiendo bastante fuerte, pasando en 2022 de estar en la posición número 8 a estar actualmente en la posición número 36. Creo que es escandalizante. Sí, totalmente, ¿verdad? Lamentablemente, y no solamente es un fenómeno
como lo conversamos con Fer, no solamente es un fenómeno nacional, lamentablemente es algo más global y no somos el único país que está sufriendo un deterioro de la libertad de prensa y un constante ataque a la labor que realizan los y las periodistas a nivel mundial. Y sí, bueno, hemos descendido, como lo menciona Fer, en el año 2021 estuvimos en el puesto 5. O sea, estábamos en el top 5 de los países que más resguardaban la libertad de prensa. En el año 2022 bajamos al puesto número 8, es decir, bajamos 3 puestos, pero la caída más estrepitosa se dio para el año 2023. Bajamos del puesto número 8 al puesto número 23. Estamos hablando ahí de 15, Por ahí. 15 posiciones abajo. Para el año 2024 bajamos a la posición 26 y para este año recientemente en abril, creo mayo, abril, por ahí más o menos, bajamos hacia la posición número 36. No ha sido la más baja que hemos tenido. No, no ha sido la más baja, pero sí ha sido de las caídas más fuertes que hemos tenido. Claramente. Y además hay que considerar que, bueno, este ranking sale cada año como parte del Día Internacional de la Libertad de Prensa, que Es sale correcto. el 3 de mayo, si no 3 de estoy mal. mayo, correcto, sí. Estaba revisando y la posición más baja que hemos tenido, la posición 41, pero estamos hablando que es el año 2005, hace 20 años. Hace 20 años. Hace 20 años. Justamente cuando no teníamos tanto acceso a información, cuando tal vez sí teníamos, pero no era tan inmediata como No era como hoy. actualmente lo es. Es correcto. Sí, De, de hecho, bueno, fue un fenómeno también en el gobierno de Abel Pacheco, estoy viendo, porque en el año 2002, en que entra Pacheco, estábamos en el puesto 15, en el año 2003 estábamos en el 24, en el 2004 estábamos en el 35 y luego bajamos al 41. Esos dos mandatarios, curiosamente, pero algo se llevan también, ¿verdad? Ambos, pero bueno, han hecho que hayamos descendido drásticamente en esos puestos. Que mucha gente decía, ¿quién se inventó eso? Bueno, es una ONG francesa, ajá, si mal correcto. no recuerdo, que realiza esos estudios a nivel mundial y evalúa la libertad de prensa que existen en estos países. Y bueno, lamentablemente nuestro país es de los que han bajado de una manera pero tan fuerte. Sí, pero esto es como un patrón que se repite en América Latina, diría yo en general, porque si nos ponemos a analizarlo, México es de los países donde ejercer el periodismo es más, o sea, ejercer el periodismo en México es súper peligroso. Son las profesiones que se consideran más peligrosas, porque matan muchísimos periodistas cada año en México, incluso hace poco mataron a uno. Y hablando también de amiguismos, ahorita que mencionaste a nuestros queridos presidente y expresidente. No podemos dejar de lado un gran amigo de nuestro presidente, ¿verdad? Que también su país ha tenido bastantes problemas en cuanto a la persecución de periodistas, que es El Salvador. Correcto. Un saludo también muy especial a todas las personas que participaron de la famosa cena de $15,000 que reveló hace poco, gracias a un recurso de amparo interpuesto por el diputado Antonio Ortega, que obligó al gobierno, porque eso también ha sido una actuación muy propia de ese gobierno, negarle la información no solamente a la prensa, sino también a sus opositores. Que justamente eso es parte de violar la libertad de expresión y la libertad de prensa en este país, ¿no? Porque como ciudadanos costarricenses tenemos el derecho a acceder a la información del gobierno. Claramente, no a toda, ¿verdad? Pero sí la que nos ocultan, curiosamente. Y que de una u otra forma es necesaria, por ejemplo, en este caso para figuras políticas, para ejercer un control político responsable en las diferentes, en los diferentes puestos que ellos ocupen, ¿verdad? Es necesario estos datos. Y bueno, gracias a un recurso de amparo que fue dado con lugar por parte de la Sala Cuarta, obligó al gobierno a revelar la lista tanto de cuánto costó esa famosa cena que tuvimos en septiembre, octubre del año pasado, no Ajá. recuerdo por ahí más o menos, y quiénes fueron las personas que estuvieron en ese lugar. Así que, bueno, a propósito, ¿verdad? De la visita de el presidente salvadoreño. Y continuando por este hilo, acá como dato interesante, El Salvador ha descendido 61 posiciones en el ranking de libertad de expresión
de libertad de prensa, perdón, en los últimos 5 años. Si nosotros Demasiado. pensamos que hemos caído, este ha caído peor. Si nosotros hemos caído y si sentimos que la caída en nuestro país ha sido grave, bueno, si nos venimos a ver El Salvador, válgame Dios. Sí, pero bueno, como lo decíamos, no solamente El Salvador y Costa Rica, también muchos países de Latinoamérica hay montones de periodistas que sufren persecución y que tienen que huir de sus países para salvarse. El caso de muchos periodistas de Nicaragua, de hace muchos años, periodistas en Colombia, cuando estaba todo lo de la guerrilla, cuando estaba las luchas entre los cárteles de Medellín y de Cali. O sea, la lucha del periodismo es histórica. La labor del periodista siempre ha sido muy, no sé cuál sería la palabra correcta, pero siempre ha sido muy conflictiva, siempre ha sido muy difícil de llevar, ¿verdad? Precisamente porque siempre se ha tildado a la prensa y siempre se ha atacado a la prensa, ¿verdad? En todo momento. Entonces, siempre ha sido una labor muy importante porque hay que recordar y hay que decirlo que la prensa juega un papel muy importante en la construcción de una democracia. Aunque a algunos gobernantes no les guste, ¿verdad? La prensa forma parte también de ese sistema de pesos y contrapesos, ¿verdad? Entonces, tal vez hasta por esa misma razón es que la prensa es constantemente atacada. Entonces, ya sea en esta época que estamos en el 2025 o hace 30, 40 años atrás con todo lo que sufrió Colombia a raíz de las pandillas, siempre la prensa ha sido atacada, siempre. Y no, o sea, ya ahorita que retrocedimos unos años, ¿cómo olvidarnos de Parmenio Medina? Parmenio, correcto. Que podemos recordar un poco que Parmenio fue asesinado, si no estoy mal, en el 2002. A inicios, sí, A inicios. inicios del 2002 fue asesinado y aunque no hay certeza exactamente de qué fue lo que pasó con Parmenio, a qué se debió ese asesinato, pues se sabe que Parmenio estuvo involucrado en investigaciones en contra de, bueno, investigaciones más bien que tachaban el actuar de el ex sacerdote, se me olvidó Don el nombre, Maynor Calvo. Maynor Sí, Calvo. correcto. Sí, Parmenio es yo creo que la prueba tal vez más reciente y más Cruda, diría yo. que tienen los ticos, exactamente, Sí, de un ataque ya llevado a otros niveles de la prensa, ¿verdad? pues porque volvemos a lo mismo. Tal vez porque lo de Parmenio fue más reciente, la gente lo supo como más de primera mano Ujú. que el atentado de la penca. Correcto. Sí, no, o sea, precisamente por eso, o sea, lo tenemos bueno, vamos a ver, más reciente que la penca estamos hablando que fue en el 84, lo de Parmenio fue en el 2002, entonces sí, es como la prueba más reciente y más cruda que tenemos los costarricenses de un ataque a la libertad de prensa, de un ataque a una persona que estaba dirigiendo investigaciones y que hablaba en su habitual programa La Patada, hacía críticas, ¿verdad? A quien fuera y a quien requiriera, ¿verdad? Entonces, también una mancha, que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Lamentablemente, de cómo las personas son atacadas y hasta el punto de llegar a ser asesinadas, ¿verdad? Por expresar y decir las cosas, en algunos momentos podríamos decir las cosas como son, ¿verdad? Parmenio es el ejemplo vivo que tenemos aquí en Costa Rica, que aunque no era tico, ¿verdad? Yo creo que muchos lo sentían como uno más, ¿verdad? Porque su programa era muy escuchado. Justamente Parmenio era colombiano y a mí su historia me recuerda muchísimo a la de Jaime Garzón, un Ujú. periodista y comediante colombiano que también fue asesinado y él fue justamente asesinado por criticar directamente y abiertamente la política de su país, incluso a los mismos periodistas y personajes políticos bastante importantes de la época. Podemos considerar que era la época en la que Colombia estaba sumamente sumergida en los conflictos de narcotráfico. Correcto. Y es que vamos a ver, la prensa siempre la han tildado, habría que pensar el por qué, ¿verdad? Pero
pero hay muchas personas que no les gusta que la prensa diga las cosas a como es, ¿ok? Cuando tenemos un bando o tenemos dos bandos, la prensa no puede ni tirarse ni a uno ni tirarse al otro. Es aquí cuando nosotros Correcto, sí. como periodistas, aplicamos el famoso fairness, ¿verdad? Que es, yo lo veo como esta línea delgada entre... Somos los árbitros. Somos los Tenemos árbitros que del estar en juego. medio. Somos los árbitros del juego, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mucha gente no le gusta. Muchas personas, no sé, probablemente problemáticas, como en el caso del señor Escobar, o políticos y demás. Entonces, claro, se tiende a atacar muchísimo. ¿Y cuál es el problema con esto? Que cuando normalizamos ataques diarios a medios de comunicación, por ejemplo, traigo a colación Yo diría no solo nacionales. normalizarlos, sino hasta cierto punto la misma población estar a favor de estos ataques, porque Correcto, incluso a veces nosotros como ciudadanos decimos, ay, qué bueno que los pusieron en su lugar. correcto, o sea, correcto. Cuando uno lee, vamos a ver, porque afecta igual el que un presidente de la República le diga a un periodista que es un sicario político. O sea, veamos el trasfondo de esas palabras. O sea, ¿qué es un sicario? Una Es un, persona que mata, es literal. una persona que acaba con la vida de otra persona cuando hay un pago de por medio. Es una persona que sin importarle si es rico, si es pobre, si tiene familia, si no tiene familia, si trabaja, si no... Nada. Ahí la moral y la religión no existen. Por plata asesinan. Ese es el sicario y la definición del sicariato, un ajustamiento por dinero. Entonces, comparar a un sicario con un periodista, o sea, estamos llegando a niveles extremos, ¿verdad? Entonces, es la misma sensación cuando se hacen esas comparaciones a cuando hay personas, por ejemplo, que no sé, que atacan físicamente a un periodista. Es que al fin y al cabo terminan siendo ataques. Terminan siendo Verbales, ataques físicos, es ataque, verbales, físicos, completamente. es correcto. Y lo podemos ver muy presente en nuestros días con la famosa prensa canalla. La famosísima prensa canalla, ¿verdad? Bueno, a mí en lo personal, yo no me gusta ese término, ¿verdad? La prensa canalla es lo que uno podría decir, la prensa que Rodrigo Chávez no quiere porque no hablan lo que él quiere de él. Completamente. ¿Cómo podemos olvidar el cierre de Parque Viva, por ejemplo? Un cierre que no recuerdo ahorita, creo que fue el Poder Judicial, no sé bien quién, que al final, validó que no hubo ningún criterio técnico para el cierre de Parque Viva y que la razón por la que se hizo fue nada más y nada menos porque era propiedad de Grupo Nación, ¿verdad? Que a su vez tiene como propietario al periódico La Nación, Que a su ¿verdad? vez es la prensa canalla. Que a su vez es, sí, yo creo que junto con, bueno, es que no sé quién es para Rodrigo Chávez, quién es más prensa canalla, si CRO y La Nación o Teletica, yo creo que los une a los tres igual. Pero bueno, no hubo un criterio técnico para cerrar el Parque Viva. Entonces se adjudicó a que fue un acto de ataque a la libertad de prensa. Y por eso lo decimos, y por eso mencionamos el tema del ranking de prensa, porque si hacemos la investigación, nos damos cuenta, bueno, que el actual presidente de la República claramente, y tenemos que decirlo porque es así y es la verdad, ha sido uno de los que más ha dirigido este tipo de ataques hacia la prensa. Entonces, es habitual Y y no es solo, normal. y no solo eso, que si bien Reporteros Sin Fronteras dicen que en Costa Rica no asesinan periodistas y es real, bueno, actualmente no han habido asesinatos, tampoco hay periodistas detenidos, pero hay ataques y evidentes, o sea, ataques que se ven cada miércoles allá en Zapote. Y es que si nos ponemos a ver cuál, cuánto de esa línea delgada falta. Porque aquí decimos, y pongo tal vez no, por ejemplo, el tema de ataque a la prensa, este, aquí decimos
no estamos en una dictadura, ¿verdad? Y uno dice, sí, no estamos en una dictadura, es correcto. Sí. Pero ¿cuánto falta para que lleguemos ahí? Y si ponemos a vernos ejemplos de otros países que sí están hoy en una dictadura, ¿ok? ¿Cómo estaban ellos antes de entrar Yo diría a más ese bien proceso? cómo empezaron, cuáles Sí, fueron sus primeros pasos en la dictadura. correcto, Y si lo vemos, la mayoría, si no todos, me atrevería a decir, ha empezado reprimiendo a sus periodistas o sus comunicadores. correcto. ¿Cómo estaba Venezuela antes de 1999, 98? Bueno, había una población enojada por un sistema político que no daba resultados y había una persona que supo capitalizar ese sentimiento de las personas que no fue generado por él, pero que sacó provecho de eso y que entonces empezó a venderles la idea a la gente. Y cómo dejar de lado a nuestros hermanos del norte. También, Conozco totalmente. varios periodistas que han tenido que migrar a Costa Rica a pedir asilo, precisamente, porque en su país, si regresan, pues Totalmente. O sea, una de las principales características siempre ha sido el ataque, ¿verdad? Cuando vemos países que hoy están sumidos en regímenes totalitarios o dictatoriales, la principal característica era que antes de caer, tal vez en ese momento ya fatídico, ¿verdad? Sus gobernantes atacaban constantemente. ¿Y a quiénes atacaban? A la prensa, a los opositores, a quienes les decían que así no se hacían las cosas. Y una característica muy particular en todos estos, en estas personas y en estos gobiernos, es que atacan a tres instituciones, podríamos decirlo así, ¿verdad? Habituales, que es uno, la prensa, dos, el sistema judicial y tres, el ente que está encargado de las elecciones. Y curiosamente, ¿qué es lo que ellos buscan? Dominar esos espacios. Entonces, es claro, o sea, aquí no matan periodistas, aquí no secuestran periodistas, pero bueno, ¿cuánto nos falta para llegar a eso? ¿Cómo estaban los periodistas de Venezuela antes de 1999? ¿Cómo estaban los periodistas de El Salvador antes del 2018? Bueno, si nos vamos a un poquito a hacer la repasada, yo creo que no vamos a encontrar mucha diferencia a cómo están los periodistas hoy en Costa Rica. de hecho está ahorita revisando toda la lista de Reporteros Sin Fronteras del ranking y somos el país que está mejor posicionado de América Latina. Sin embargo, estamos en posición número 36 y tenemos a México como uno de los peores posicionados, que de hecho ya registra 3 asesinatos de periodistas en lo que va del año. Y consideremos que llevamos 5 meses. Y ojo, si nosotros somos los que mejor estamos ubicados en Latinoamérica, entonces Latinoamérica está Por eso, horriblemente mal. por eso iniciaba diciendo que creo que el problema de libertad de prensa es bastante fuerte en América Latina. Porque si revisamos, han habido muchos países y hay actualmente muchos países que se encuentran bajo dictaduras, como lo mencionabas, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Y países que tienen también, vamos a ver, no están sumidos totalmente como Nicaragua, Venezuela, Cuba en una dictadura, pero sí sus gobernantes dan tintes totalitarios. Y ahí podemos mencionar ejemplos como El Salvador, podemos mencionar ejemplos como los Estados Unidos, podemos mencionar ejemplos como Honduras también y Bolivia también, Ecuador, que han rozado, ¿verdad? Como cerca, esos dos países, Bolivia, Ecuador, han andado como cerca, como ahí más o menos, ven y anda, pero no han caído todavía en una situación fatídica como su hermano país Venezuela, pero andan por ahí cerca, ¿verdad? Entonces, si contamos los que sí están claramente, y por supuesto no podemos negar, países que están sumidos en dictaduras graves, ¿verdad? Como los tres mencionados anteriormente, y países que si bien es cierto, no están en su totalidad, pero sus gobernantes sí tienen estos tintes, bueno, casi que yo diría que nos estamos llevando el 60% de América Latina. Y estamos dejando por fuera al país de América Latina, uno de los, no, el país de Centroamérica, perdón,
peor posicionado, que es Guatemala, en el puesto número 138. Es el país de Centroamérica peor posicionado en esta lista, seguido por El Salvador en la 135, que es justamente a lo que íbamos. Son países que como tal no están bajo una dictadura, pero tienen todos los tintes de. Correcto. Porque sus mismos gobernantes, como ya lo mencionamos, dan esos tintes y quieren jugar con eso. Tal vez quieren ver cómo reacciona la gente, ¿verdad? Cómo estos cambios que yo le estoy dando a las personas, cómo lo toman ellos, lo toman bien, lo toman mal. Y ya con eso baraja, bueno, mira, la población está bien, está contenta, le gusta lo que ve. No sabe qué es lo que hay detrás, no sabe qué es lo que yo verdaderamente quiero, cuál es mi intención, pero ellos están bien. Y si nos damos cuenta, bueno, la gente no empezó odiando a Daniel Ortega. La gente no empezó odiando a Hugo Chávez o a Nicolás Maduro, ni tampoco a los Castro. En la mayoría de los casos los empezaron queriendo bastante realmente. Claro, por algo estuvieron ahí. Por algo la gente les dio la oportunidad de gobernar. Porque una importante declaración. La mayoría de los dictadores en un principio fueron electos popularmente. ¿Correcto? Fueron a unas elecciones populares, comunes, normales, y fueron electos por la mayoría de la población. Ya luego, estando en el poder, bueno, ya son otros 100 pesos, ya las cosas cambiaron, ¿verdad? Pero en O las principio, cosas las cambiaron. o las cosas ellos las cambiaron a propósito, ¿verdad? Pero bueno, entonces hay que empezar. Por eso cuando uno ve y la gente dice, es que no, él no es dictador porque la gente lo quiere. La gente quería a Hugo Chávez, la gente quería a Nicolás Maduro, la gente quería a Daniel Ortega. Y la gente quiere a muchos gobernantes que se encuentran ahorita al poder. La gente los quiere, entonces no es sinónimo, no es decir que porque la gente, porque tenemos esa idea de que las dictaduras todo es guerra, todo es represión, todo es ataques, todo es, sí, claro, lo es, pero en un principio no era así, porque antes de ser así, primero tenían que venderle una idea positiva a la gente. Ya cuando esa idea estuvo vendida, estuvo comprada por la gente, bueno, ya empiezan los otros 100 pesos. También se me hace curioso pensar que hay muchas personas en este país que ven difícil que lleguemos a una dictadura porque tenemos tres poderes y tenemos una constitución que nos respalda y todo esto, pero ¿hasta qué punto es fuerte la constitución como para defendernos o más bien para que nos sigamos creyendo de que no estamos em, en peligro de caer en una dictadura? La constitución como tal, pues yo creo que es muy fuerte para defendernos. ¿Cuál es el problema? Que bueno, con 38 votos en la Asamblea Legislativa puedes traerte abajo la constitución a hacer una nueva, Correcto. ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, y lo conversábamos de hecho hace un tiempo en otro podcast que yo tengo que también los invito a ver, Voz y Política, ahí conversamos de política, haciendo el anuncio, conversábamos y decíamos que nuestros constituyentes del 49 fueron muy visionarios Visionarios. en, no sé cómo diría la palabra, pero en ver, ok, esto puede pasar en un futuro, hagamos esto puede suceder, hagamos esto por aquí, ¿verdad? Y filtrar y cerrar bien varios portillos. Y bueno, hoy por hoy muchas de las cosas que no se pueden hacer en este país y que tal vez nuestro señor presidente quiera hacer es por la Constitución, ¿verdad? Que nos protege. Bien, excelente. Pero el problema es cuando, ¿por qué creemos que es tan constante este anuncio y esta narrativa de los 40, 45 diputados? Bueno, porque con 40 o 45 diputados puedes llamar una constituyente. Te traes la que está ahorita abajo y yo lo he dicho, una constituyente es como este papel en blanco y empieza a escribir el nuevo país. Correcto, sí. Y no solo empieza a escribir un nuevo país, tal vez empieza a escribir el nuevo país de esas personas que se trajeron abajo la Correcto, o constitución. sea, en una nueva constitución yo puedo cambiar el hecho de que ya nuestro país no esté constituido por tres poderes de la República, ejecutivo, legislativo y judicial, que se delegan sus funciones, sino que sea solamente un solo poder, que tenga las tres funciones, o sea, y que todo el poder recaiga en una sola persona. Es que, como le digo, una constitución es agarrar este papel en blanco y aquí está, en blanco, y escriba usted cómo quiere que sea su país y cómo quiere que sea la normativa, ¿verdad? Entonces, esa también es lo peligroso, ¿verdad?, de una constituyente. ¿Que requiere nuestra constitución reformas? Sí,
pero hay que tener mucho cuidado también con eso. Sí, por supuesto. Y no solo eso, sino también por la imagen que hemos pintado a nivel internacional, que creo para ir cerrando es importante resaltar esa imagen que hemos creado como país, un país de paz, un país que respeta la libertad de expresión, la libertad de prensa. Me mencionabas antes que escuchaste en un podcast que decían Costa Rica cayó en el ranking de prensa y decían Costa Rica. Costa Rica, Sí, Costa Rica, el país de paz, el país que tiene un premio Nobel de paz y el país que siempre el ha país más feliz del mundo, el país que contiene el 5% de la biodiversidad diversidad del mundial, Costa Rica, sí, Costa Rica. lamentablemente Costa Rica. Y creo que eso es parte del reto que vamos a enfrentar nosotros como periodistas. Porque si bien ahorita caímos 15 puestos, 10 puestos, ahorita no tengo el dato a la mano, pero en los próximos años podemos caer al punto de convertirnos en el peor posicionado de Centroamérica, como en el caso de Guatemala. No es muy difícil. No es muy difícil. Por eso creo que aquí es importante resaltar el reto que tenemos nosotros como futuros profesionales y los que están pensando en dedicarse a esto, el reto que implica no solamente en cuanto a libertad de prensa, sino también en lo acelerado que vamos en el mundo, la revolución tecnológica que hay ahorita, la información al instante, los fake news, todo este tipo de cosas que aunque la gente no lo vea como tal, atenta contra la libertad de prensa, porque está desinformando. Correcto. Fer, y antes de finalizar, vámonos a una de nuestras secciones. Yo creo que la más favorita que vamos a tener, Sí, la crítica de la semana. Y en esta sección, lo que vamos a hacer habitualmente es criticar, porque a nosotros nos encanta criticar. por supuesto. Nosotros hablamos paja, pero nos encanta criticar. ¿Cómo fue que mencionamos ahora? Escuchamos y sí juzgamos. Y aunque no escuchemos, vamos a juzgar. Por supuesto. Entonces, a todas las semanas, claramente una crítica fundamentada, no solamente criticar por criticar, como nos han enseñado aquí en la Universidad Internacional de las Américas. Vamos a hablar y a dar nuestra opinión de ciertos comentarios, eventos, acontecimientos que pasen en la semana. Y precisamente hoy, bueno, yo he escuchado de este jerarca muchas cosas pasadas, ¿verdad? Yo creo que es una persona, bueno, que Dios no le ayudó con su retórica. Pero bueno, la semana pasada, perdón, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró que Hacienda solamente le pagará a la caja si se demuestra que existe una deuda. Si se demuestra. Si se demuestra que existe una deuda. Yo no sé muy chiquito en qué país vive, pero bueno, yo creo que aquí todos conocemos que el Estado le debe más de 4 billones de colones a la caja. ¿De qué? De funciones que el Estado le trasladó a la caja, pero que no le dio el recurso para ejecutarlo. Como que, bueno, todos aquí sabemos y nos han vendido esa idea de que Costa Rica es un país en salud gratuita. Ush, Salud increíble. gratuita para todos. Usted va a la caja y usted lo atienden. Y si no tiene seguro, lo atienden. Ajá. Pero alguien tiene que pagar eso. Exacto. Esa es la famosa deuda que tiene el Estado con la caja, ¿verdad? Funciones, competencias que le ha trasladado el Estado a la caja, pero que no le ha dado los recursos para que éste lo haga. Entonces, esa deuda ha ido creciendo, con año, porque claramente Se están haciendo de la vista gorda. Claro, Así. y no solamente personas inseguros, extranjeros que vienen aquí, que por supuesto se atienden, y otras funciones más que le ha dado el Estado a la caja y que no le ha dado recursos. Entonces, Don Nogui dijo la semana pasada, perdón, que Hacienda solamente le va a pagar esa deuda. Claramente el Estado no se la va a pagar toda, No. o al menos no ahorita. Estamos hablando de 4 billones de colones, muchísimo más de lo que se recauda normalmente. Primero habría que empezar con ver si tenemos ese dinero para pagar. No, por supuesto no, pero la idea es que el Estado vaya dañamente haciéndole pagos. Paulatinamente. Pero bueno, no es la primera vez que el señor ministro, lamentablemente de Hacienda, da comentarios así con respecto al sector salud, ¿verdad? Parece que mi chiquito se la tiene en contra de la salud, ¿verdad? Yo no sé. Hace un tiempo dijo, y a mí me ofendió mucho como puntarenense que soy, que
Punta Arenas no merecía el hospital que teníamos, el que inauguraron hace poco, ¿verdad? No sé por qué no lo dijo. Yo creo que el señor nunca se dio una vuelta por el hospital viejo de Punta Arenas. Yo creo que él nunca lo atendieron en el Monseñor Sanabria. Bueno, en las carpas que estaban afuera del Monseñor Sanabria, que teníamos más de 10 años de que nos atendieran ahí, porque luego el terremoto del 2012 nos sacaron en carpas porque se nos cayó el hospital. Pero bueno, y esa es nuestra crítica de la semana. O sea, señor, yo no sé usted en qué país está o en dónde vive, ¿verdad? ¿En qué planeta o en qué se planeta encuentra? está. Yo creo que él se sigue informando por TikTok, porque hemos visto que es lo habitual, ¿verdad? Entonces, sí hay sí hay una deuda del Estado con la caja. Está demostrada por la misma caja, entes técnicos de la caja. Entonces, claramente esto representa un ataque más al Estado social de derecho y principalmente a la salud, que es tan importante en este país y en todos los países. Y bueno, es lamentable porque aquí vamos a llegar con todo esto. Bueno, al triste desenlace que vamos a ver una caja quebrada. Y ahora sí, chao a la salud pública gratuita. Y ahora sí, que chao, tiene Costa y Rica. ahí sí, todos vamos a llorar, ay, qué lástima la cara, y a pagar privados y todo, pero bueno, ¿qué está pasando? Bueno, Bueno, a pagar privados los que pueden pagarlo. pagar privados a los que pueden y a los que no, Que Dios nos acompañe. yo no sé en qué quedaremos. Pero bueno, es lamentable que tengamos este tipo de comentarios y de interacciones por parte de jerarcas de gobierno que se supone que son los que están ahí para defender nuestros intereses, ¿verdad? En este caso, el Ministerio de Hacienda, encargado de otras funciones, pero bueno, es la persona que al fin y al cabo reparte los dineros y los presupuestos a las instituciones. Entonces, sí hay una deuda con la caja, sí hay que pagar esa deuda. Hay gente que ha dicho que es impagable. Bueno, yo creo que con la voluntad las cosas se pueden hacer, ¿verdad? Y claramente no es una deuda para pagar en 2 años, 3 años, claro, va a llevar mucho tiempo, pero se puede. Y la caja vale mucho para que la defendamos a toda costa y para que no dejemos que personas que van a pasar momentáneamente por puestos de poder se dejen decir esas cosas, ¿verdad? Y no tengan intenciones de garantizar para un futuro la seguridad social en este país, que es tan importante, que nos dejaron también nuestros antepasados con una visión visionaria, ¿verdad? De una institución como la Caja Costarricense del Seguro Social. Y bueno, esa es nuestra crítica a la semana. Esa Así es que nuestra crítica, si usted es diputado, si usted es alcalde, si usted es presidente, si usted es lo que sea, tenga cuidado porque si dice algo incorrecto aquí lo vamos a venir a criticar. Probablemente aquí lo vamos a venir a criticar. Entonces, cuide mucho lo que dicen, de consejos se los damos. Bueno, no solo políticos, porque tenemos de No, todo. Este aquí podcast tenemos. tendrá de todo. Yo creo que con eso cerramos el capítulo de hoy, el primer episodio de Par de Patos. Los invitamos a escucharnos en el próximo episodio. Vamos a tener de todo un poquito en Vamos a esta hablar de primera muchas cosas. temporada de Par de Patos. Invitados también. Y pues nada, los invitamos a seguirnos en Spotify y en YouTube, a vernos y escucharnos. Y por supuesto a seguirnos en redes sociales. Tenemos Instagram y tenemos Facebook como @pardepatoscr. Sí, contentísimos de iniciar este nuevo proyecto aquí en la Universidad Internacional de las Américas, que siempre nos abre las puertas para poder hacer ese tipo de trabajos. Así que muchas gracias por escucharnos y vernos en este primer episodio de Par de Patos. Esperen los próximos porque, como dijo Fer, no solamente vamos a hablar de política, vamos a hablar de entretenimiento, vamos a hablar de música, vamos a hablar ¿de qué más? Vamos a Deporte. tener temas un poquito más personales. Sí, Y por supuesto también vamos a meterle un poquito de picante. Por ahí vamos a tener temas paranormales para conversar. sí es cierto. Bueno, nos vemos la próxima. Chao.